Bloque Latino agradece el gran aporte que nuestro equipo de profesionales ha hecho este año en nuestra comunidad. Gracias también a nuestra estación ICI Internacional por acogernos. Gracias a nuestros anunciantes, que son el motor de estos avances. Gracias al público por reconocerlos y apoyarlos. Pedimos al Todopoderoso los bendiga y les facilite la realización de sus sueños más preciados. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Así Somos, este proyecto que responde a dos preguntas esenciales. ¿Quiénes somos y qué hacemos los latinos en Canadá? Hoy el programa lo estamos grabando desde los estudios de Radio Canadá Internacional. Y en nuestro programa Así Somos estaremos hablando de la supervisa, también de cómo utilizar de manera responsable el contenido que encontramos en Internet, de la adopción de niños latinoamericanos en este país. Y al final del programa estaremos conversando con una cineasta que presentó recientemente su primer largometraje en esta ciudad. Quédese con nosotros, Así Somos, apenas comienza. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía en Así Somos. Y cada vez más hay personas que se animan a abrir un blog, por ejemplo, pero ¿sabía usted que si usted utiliza una de las imágenes que encuentra en Internet en este blog, podría recibir un gran problema jurídico? Para hablarnos de esta temática está nuestro especialista en Internet y tecnología, Marvin de la Espriella. Bienvenido al programa. Gracias, Ginela. Marvin, entonces explícanos un poco cómo utilizar el contenido que encontramos en Internet para no buscarnos un problema jurídico. Bueno, evidentemente, antes de comenzar a hablar de cómo utilizar este tipo de contenido, ya sea fotos, videos o audio, es importante destacar, porque por decirlo así, hay una concepción errada de que todo lo que encontramos en Internet es de uso libre y en realidad todo está protegido por derechos de autor, la mayoría del contenido que encontramos allí. Entonces hay que tener mucho cuidado, leer las licencias antes de utilizar este tipo de contenido en Internet. Ahora, ya ahorita mencionábamos que la gente utiliza el contenido de Internet, por ejemplo, para su blog, pero ¿qué otro tipo de usos le da la gente al contenido de imágenes, videos, etcétera, que se encuentra en Internet? Podemos decir que cada día es más el uso que se le viene dando al Internet y al contenido que ofrece. El Internet es una fuente rica de todo tipo de contenido, fotos, videos, audios, información. Entonces las personas lo utilizan para fines comerciales y para fines personales. En el tema de los fines personales, podríamos decir que se utilizan para la creación de presentaciones académicas, para las redes sociales. ¿En la escuela? En la escuela, para el humor, crear los famosos memes, en fin. Y en la parte profesional se utiliza mucho para la creación de sitios web, el uso también de redes sociales para empresas, se utiliza también para el montaje de videos y audios, en fin. Ahora, ¿cuáles son estas licencias que tenemos que aprendernos de memoria? Existen varias licencias, pero podríamos mencionar las tres más importantes. Copyright, todos los derechos reservados, usted lo puede identificar cuando encuentra la C al lado de un contenido. Es importante que este tipo de material hay que pedir siempre la autorización de su autor, de su creador, no se puede tomar de manera arbitraria. Normalmente hay que pagar por este contenido y casi nunca es permitido modificar. Quiere decir que si adquirimos una foto con esta licencia, tenemos que utilizarla tal cual como se encuentra. Nada de cortar, de cambiar el color, nada de eso. Nada de eso, exactamente. La otra licencia que es un poco más flexible es la Creative Commons. Encontramos el símbolo CC al lado de este contenido y es una licencia que nos permite utilizar para cualquier tipo de finalidad, ya sea personal o comercial, siempre y cuando podamos darle crédito a su autor. Es más flexible, o sea, porque podemos modificar el contenido. Si tenemos una foto, podemos cambiarle el color y hacer otro tipo de cosas, pero siempre hay que darle crédito a su autor, ya sea a través de un texto o un enlace. Y la última licencia, que podríamos decir que es la más aconsejable para aquellas personas que no quieren romperse el coco
buscando material con y no licencia, tener problemas, sobre y no todo. tener problemas o que no saben cómo usar las licencias, están el contenido de dominio público. Quiere decir que podemos utilizar este tipo de material para cualquier finalidad. No es necesario darle el crédito a la persona que la realiza. Si tomamos una foto, podemos usarla como querramos, ya sea para fines personales o comerciales. Y lo mejor, es gratis, no nos cuesta un centavo. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones para esos que utilizamos las imágenes, sonidos, etcétera, de Internet? Las recomendaciones, podríamos decirle, crear un banco de datos, de sitios web, por decirlo así, donde podemos encontrar material de dominio público. Si queremos utilizar ese tipo de licencia, hacernos un buen archivo de todos esos sitios. Hay muchos sitios que ofrecen este tipo de contenido de manera gratuita. Lo segundo, si nos vamos mucho más allá, utilizar contenido ya protegido o con otro tipo de licencia, leer muy bien detalladamente la licencia de cada contenido antes de usarlo para evitarnos así dolores de cabeza. Yo puedo mencionarles dos sitios muy importantes, por ejemplo, de dominio público, Pixabay. Encontramos una variedad de fotos, de imágenes disponibles en alta calidad. Genial. Para todos aquellos que quieran utilizarlo. Y existe otro sitio con la licencia Creative Commons como Flickr. Allí puedes utilizarlo, el contenido, siempre y cuando le des el crédito a su creador para evitar cualquier tipo de problema. Marvin, muchísimas gracias por siempre informarnos acerca de Internet y tecnología, y usted no se vaya porque después de la pausa estaremos hablando de la Supervisa. Muchísimas gracias por seguir en la sintonía de este programa Así Somos, y como cada semana repasamos algunos de los temas jurídicos que inquietan a nuestros televidentes. Esta semana estaremos hablando de la Supervisa, una medida que tomó el gobierno canadiense desde hace algunos años, y nuestra colega Marianela Valdés ya se encuentra junto a la abogada para explicarnos esta temática. Adelante. Muchas gracias, Ginela en Estudios. Hoy vamos a hablar de la Supervisa de padres y abuelos. Y para eso me encuentro acompañada, una muy buena compañía, la abogada Sheila Gamboa. ¿Cómo estás, Sheila? Muy bien, ¿cómo estás, Marinela? Muy bien, estoy ansiosa de saber de este tema de la Supervisa de padres y abuelos. Te cuento también que tengo una amiga que viene de México, ella es mexicana, y quiere invitar a su padre a visitar Canadá. Y la verdad que no sabe bien cómo hacerlo, y ahora también tocando este tema de la Supervisa. ¿En qué consiste, Sheila? Bueno, la Supervisa realmente es una visa bastante interesante para cualquier residente o ciudadano canadiense que tenga padres en el extranjero. ¿En qué consiste esa Supervisa? Es una visa de turista que tiene un periodo de vigencia más largo que una visa normal, porque el periodo de vigencia de la Supervisa va a ser de 10 años. Este documento va a ser válido para que el padre o el abuelo pueda ingresar al país durante estos 10 años, ingresar las veces que él quiera, y el tiempo que se puede quedar como visitante en el país, a diferencia de la visa de turista, que es solamente de 6 meses, esta Supervisa va a permitir al padre o el abuelo del residente o del ciudadano canadiense quedarse hasta por 2 años en el país. Perfecto, muy bueno entonces esta Supervisa. ¿Y cómo podemos solicitarla? ¿Qué necesitamos para requerirla? Bueno, los requisitos de la Supervisa son bastante parecidos que la visa normal. En principio, el agente de inmigración que va a estudiar el expediente del padre o del abuelo en el país de origen tiene que verificar que evidentemente el padre tenga suficientes lazos de origen en el país que va a hacer que regrese. Suficientes lazos que van a determinar que el padre va a regresar luego de su estadía, va a regresar al país. Como por ejemplo, que tenga propiedades en el país o que deje hijos probablemente en el país de origen, que diga, ok, esta persona va a volver a su país después de terminado el periodo de estadía. Además,
se necesita un seguro médico. Esto es realmente un requisito particular de la supervisa, porque en la visa de turista normal, este requisito, que es especialmente la diferencia, no es solicitado. Entonces, el padre o el abuelo tiene que tener un seguro médico. Asimismo, ¿este seguro es por un año, por 6 meses? ¿Cómo es el seguro? ¿Se pide en Canadá o en el país de origen de la persona? Bueno, las supervisas, como cualquier otro, la visa de turista tiene que ser solicitado al exterior del país. No puede ser solicitado al interior de Canadá, significa que tiene que ser solicitado en el país de origen. Ese es el primer punto. El seguro médico, evidentemente, tiene que ser válido por el tiempo de estadía que el padre va a estar en el país. Además, que el hijo o el nieto del padre o el abuelo que va a ser invitado para venir a la supervisa pruebe su capacidad económica de sostenerlo financieramente durante el tiempo que va a estar en el país. ¿Podría entrar un padre o abuelo a Canadá con una visa de turista y desde el interior pedir la supervisa? No, eso no es posible. La supervisa, el requisito de la supervisa evidentemente es que sea tramitado al exterior del país. La supervisa, cuando un padre y un abuelo ya están en Canadá, no se puede solicitar del interior de Canadá. Es uno de los requisitos principales para obtenerla. Ok, muchas gracias, Sheila. Entonces me quedó muy claro y yo pienso que también a la gente, a los amigos de Bloque Latino, también el tema de la supervisa de padres y abuelos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y esto fue Asuntos Jurídicos en Así Somos. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima. Muchos sabemos que en la América Latina existen ciertas problemáticas y una de ellas es niños que sufren de abandono, que necesitan un hogar. Por su parte, en América del Norte, algunos padres quieren adoptar niños y justamente hay una asociación de Canadá y en particular de Montreal se dedica a hacer el vínculo entre estos padres y los niños que están buscando un hogar. Nuestro colega Andrés Moreno nos preparó el siguiente material. Por supuesto, Ginela. Como tú bien lo has dicho, hoy es un tema bastante hermoso y es sobre la adopción desde niños latinos acá en Canadá. Y para eso tenemos a nuestra amiga Sandra Salcedo de la organización APEL. Sandra, ¿cuándo nace la agencia APEL? Bueno, Andrés, APEL nace hace 24 años. Fue creada aquí en Quebec por su fundadora Ángela Alba, una colombiana también que conoce Excelente. mucho al respecto de la adopción internacional. En este momento APEL está funcionando en materia de adopción con Colombia, ya que es importante aclarar que la adopción internacional es una medida de protección y actualmente la Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia trabaja precisamente en convenio con el Tratado de la Haya, y a nivel internacional es el único país que lo firmó, por eso trabajamos a nivel de América Latina solamente con Colombia por el momento. Por el momento, esto quiere decir que las personas que estén interesadas en tener los servicios de APEL, entonces se comunican con ustedes y pueden hacer la solicitud para aquellos latinos, hijos latinos que están entonces en Colombia. En Colombia, exactamente. El proceso de adopción está abierto aquí en Quebec para las parejas de aquí, nativas de acá, de Quebec, también parejas latinas o parejas mixtas, ¿no? Okay. Quiere decir quebeco con algún latino. Y bueno, lo importante y un punto también importante para aclarar es que las parejas latinas y en algún caso las colombianas tienen también algún privilegio porque uno de los intereses del gobierno es conservar el idioma del niño, sí, es conservar como sus raíces y sobre todo la lengua, el español. Pero entonces aquellas personas que estén interesadas que no manejen el idioma español, sino manejen más el inglés o manejen el francés, ¿también tienen el mismo derecho? Claro, también? Tienen el mismo derecho. De hecho, aquí actualmente en Quebec funcionan dos sistemas de adopción, que es la adopción a nivel local, que es la de acá, y la adopción internacional. Pero ¿qué pasa? Que muchas parejas de acá prefieren hacer la adopción internacional por esta simple razón, Andrés. Porque la adopción internacional rompe el vínculo con la familia biológica. Okay. Quiere decir, desde el momento en que un niño es declarado en abandono, su vínculo con la familia biológica deja de existir y desde el momento en que se inicia la adopción, la familia adoptiva es la que tiene el 100% de la potestad
sobre el niño o el grupo de hermanos. Se corta el contacto. Se corta el contacto para evitar biológico. entonces que ese niño tenga algún problema, ¿no? Con su pasado, si yo puedo llamarlo así. Con su pasado. Sin embargo, cuando cumple la mayoría de edad, y eso es una de las normas que establece la ley, es que los niños pueden ir, cuando cumple la mayoría de edad, los 18 años, a su país de origen, a buscar su pasado, a conocer sus padres. Ese derecho no se les niega, por lo menos, ya de saber cuáles son sus raíces. Exactamente. Esa pareja que tenga ese deseo de tener una nueva persona en su familia, ¿cuáles son esos requisitos de base? Por lo menos los básicos para que las personas ya tengan una visión, tengan ya un camino de quiero adoptar, qué debo hacer, a dónde tengo que ir, aparte de ir a la agencia APEL, pero ¿cuáles son esos requisitos necesarios? Ok, antes también te quiero aclarar que una adopción puede ser realizada por una pareja, o también por una mujer sola. Oh, sí. Sí, Nosotros los hombres solos no podemos. No, desafortunadamente no, porque las mujeres solas tienen el derecho de ejercer su rol maternal. Entonces, esa es una información también que te quería comentar. Inicialmente, cuando se va a empezar un proceso de adopción, hay dos elementos que podemos decir que son la columna vertebral del proceso, que son la evaluación psicosocial y la evaluación psicológica. Si la pareja pasa esas dos evaluaciones, quiere decir que se puede empezar, como decimos, a montar el dossier. Ok, ¿ese dossier tiene algún costo? Sí, claro. Entonces, para que una pareja pueda empezar a iniciar esas dos evaluaciones, debe tener por lo menos una convivencia de 2 años o un matrimonio de 2 años. Como una pareja constituida. Exactamente. Cuando empezamos ya a tocar de pronto el tema de precio, entonces con APEL inicialmente una pareja paga $150, que es la parte de inscripción, de apertura del dossier, y se pagan $4.000 por trámites administrativos, ¿no? Son $4.000 que la pareja tiene que reembolsar al momento de comenzar su dossier. Exactamente, pero inicialmente son los $150 para la apertura del dossier y 2.100 iniciales. El resto lo va a dar al final. O sea, es progresivo. Estamos hablando que es un proceso que tarda aproximadamente ¿cuánto? Bueno, hay parejas que en la preparación del dossier se pueden demorar más o menos 1 año, pero es importante también aclararte, Andrés, que antes de empezar a montar el dossier o un proceso de adopción internacional, la pareja tiene que tener una preparación previa. Claro, una preparación como psicológica. Psicológica y también a nivel informativo. La pareja tiene que saber qué es la adopción, que hacer un duelo, porque en muchos casos hay parejas que por X o Y motivo, genéticos o biológicos, no pueden tener hijos y tienen que hacer un duelo. Claro. Entonces, esa parte tiene que estar trabajada y tiene que estar lista en el momento de empezar a un proceso de adopción. Además, otra cosa importante es que el proceso de adopción no es solamente responsabilidad de la pareja, sino también de la familia extensa. Claro, es el vínculo en general. Exactamente. Qué bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en Así Somos Comunidad. Okay, Andrés. Y bueno, vamos a saber más de la agencia APEL un poquitico más adelante. Bueno, como ustedes pudieron ver, es un gran momento para aquellas personas que estén interesadas en saber un poquito más sobre las adopciones y regalarle ese corazoncito de hogar a esos niños que están en nuestra América Latina. Este otoño 2014 en Montreal se desarrolló el festival Rencontre Internationale du Documentaire de Montréal, RIDM, un festival que recoge documentales de todo el mundo y también de Quebec. Una de las ganadoras y de las participantes en este evento fue Karina Casanova. Ella se encuentra con nosotros hoy. Bienvenida al programa. Gracias. Karina, eres de origen mexicano y llegaste a Quebec apenas bien chiquita. Sí, tenía 2 años cuando llegué aquí. La película que presentaste en este festival se llamaba Juanicas y es una película que, bueno, fue la vida de tu hermano de alguna manera que te inspiró. Cuéntanos un poco cómo comenzó esta idea de grabar a tu hermano durante varios años. Pues empezó cuando estaba estudiando cine a Concordia. Tenía que hacer un cortometraje para la escuela y pues mi hermano regresaba de México después de varios años
viviendo ahí y sentí que era importante filmarlo y ver cómo sí, su regreso, cómo iba a ser, porque mi hermano fue diagnosticado con el trastorno bipolar cuando tenía 18 años, pero nunca quiso tratarse y regresaba a los 30 años y quería saber cómo iba a desarrollarse, y sentía al principio que la cámara podría ayudarnos a entendernos mejor y también a que se dé cuenta que tiene una enfermedad. Tristemente no fue así, pero inició un proceso que me hizo ayudar a entender mi relación con mi familia y cómo fue afectada por la enfermedad mental, y así ¿Cuántos años? Pues en total, todo el proyecto, como 10 años. 10 años grabando a tu hermano y finalmente, ¿cuál era el objetivo, cuál era la misión que te propusiste con este documental? ¿Qué querías decirle a la gente con él? Pues al principio creo que fue una búsqueda muy personal, ¿no? Que para mí mi infancia fue muy confusa por la inmigración, y también mi madre fue diagnosticada cuando tenía como 25 años con el trastorno bipolar, y como que me hizo, la verdad, pensar en cómo me afectó en la infancia. Entonces fue una búsqueda así, pero mi hermano al final se quitó la vida, y para mí a ese momento, hace 3 años, para mí eso cambió toda la historia, y sentía que tenía una responsabilidad de contar su historia, porque para mí tuvo una crisis psicótica y el hospital psiquiátrico no lo admitieron y acabó en la cárcel para lo que llaman una evaluación psiquiátrica, y se quitó la vida ahí, y para mí fue un grave error del sistema, y entonces siento que ahora tengo que contar esa historia, y para mí es importante que vean a mi hermano con la misma manera que lo veo, con simpatía y empatía, para que se den cuenta que la gente que seguido acaba en las cárceles no deberían de estar ahí. Claro, o sea que hay una falla en el sistema de salud, sobre todo de salud mental, porque no supo acoger a esta persona y la ubicó en una cárcel donde no necesariamente era el lugar. Y ese es el mensaje que quieres un poco sensibilizar a la gente sobre esta problemática, ¿verdad? Ahora, explícanos un poquito cómo transcurrieron estos días de festival en Montreal. Era la primera vez que presentabas la película al público. ¿Cómo reaccionó el público? Pues eso, cuando uno hace una película tan personal, no se sabe si va a lograr comunicar a otras personas, y la verdad que todo el mundo que vio la película tuvo sold out el screening, y sentí la verdad que la gente pudo entrar a relacionarse mismo si no hay enfermedad mental en su familia, o te das cuenta que es lamentablemente tan común. Entonces, después de la película, gente me vino a ver, a mi hermana, mi hermano, mi madre, y sí, la verdad que eso me reconfortó de saber que la gente puede, la verdad, comunicar. Y Juanica se está moviéndose ya, estás tratando de presentar la película en otros festivales. Lo que está confirmado hasta ahora es... No se puede decir. ¿No se puede decir? No se puede decir. Quizás en otra entrevista entonces. Pero bueno, eso sí, vas a estar tratando de presentar la película en otros festivales. Sí, entonces estamos aplicando, tenemos algunas confirmaciones, pero hay que guardarlo secreto para el momento. ¿Satisfecha? ¿Satisfecha entonces con el resultado hasta ahora? Muy satisfecha, y sí, creo que en febrero vamos a presentar la película en los cines aquí, por lo menos en Montreal, y esperamos que también en el resto de Canadá. Sí. Pues estaremos informando a nuestro público entonces de ese estreno aquí en Quebec. Muchísimas gracias, Karina, por estar con nosotros hoy. Gracias a usted. Estábamos conversando con Karina Casanovas. Ella es realizadora de la película Juanicas, que ganó, de hecho, Karina, no hemos mencionado, son 2 premios en este Festival de Documental de Montreal. Cuéntanos un poco cuáles son. Fue 2 menciones especiales, una por mejor primera obra documental, y la segunda fue mejor obra canadiense, que el premio fue dado por un jurado estudiante. Pues muchas felicidades, y ya usted ve, esta obra ganadora la tuvimos aquí, bueno, tuvimos a su realizadora aquí en nuestros estudios de Así Somos. Muchísimas gracias por acompañarnos, y recuerde que la próxima semana tenemos una nueva cita aquí en Así Somos. Hasta muy pronto. Chao.